Les recordamos que este evento está siendo patrocinado por Preparaciones Magistrales Farmacéuticas Prima Pharma y Punto Seguro. Bienvenidos de nuevo, mi nombre es Jimena Campos Cubero. Vamos a finalizar el simposio con nuestra última charla, Farmacometría en dosificación de precisión, el nuevo paradigma, a cargo del doctor Manuel Ibarra Viñales desde Uruguay. El doctor Ibarra es egresado de Química Farmacéutica en la Universidad de la República Uruguay. Posee un doctorado en Química en la misma universidad. Dentro de su formación complementaria cuenta con cursos de farmacocinética y farmacodinamia aplicada y análisis poblacional con software Nonlinear Mixed Effect Modeling, NONMEM, entrenamiento operativo de sistema AB Science QTRAP LCMSMS en AB Science Brasil. Uppsala Pharmacometric Summer School en la Universidad de Uppsala, Suecia, Dose Optimization Tube, PHA 5128 y Advanced Pharmacokinetics en la Universidad de Florida, Estados Unidos. Además, cuenta con una estancia de investigación en el grupo de farmacometría y farmacología de sistemas de la Universidad de Navarra, España. Cuenta con 3 premios científicos y reconocimientos como investigador candidato del Sistema Nacional de Investigadores en 2013 e investigador de nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores 2015, Uruguay. Actualmente su labor docente se desarrolla como profesor adjunto, Associate Professor e investigador del Departamento de Ciencias Farmacéuticas (CENFAR) de la Facultad de Química en la Universidad de la República de Uruguay y supervisor del área analítica y del área de diseño y cómputos del Centro de Evaluación y Biodisponibilidad y Bioequivalencia de Medicamentos Sebiover UDELAR. Organizador de eventos de gran índole académica como el primer Simposio Internacional de Farmacometría en América Latina y la primera reunión regional especializada en farmacometría. Integrar los distintos grupos regionales focalizados en la disciplina mediante la creación de la Red Iberoamericana de Farmacometría, REDIF. Además, ha sido invitado en múltiples ocasiones como expositor en gran cantidad de congresos y cursos. Entre sus áreas de investigación científica destacan la farmacología, biofarmacia y terapéutica, farmacometría, farmacodinamia, bioequivalencia, donde posee más de 41 publicaciones científicas. En caso de que alguna persona tenga una pregunta, recuerde que deben utilizar el botón llamado Preguntas y Respuestas que aparece en su pantalla, en donde deberán escribir su pregunta y al final de la charla se estará dando respuesta hasta donde el tiempo lo permita. Adelante, doctor. Muchas gracias, Jimena. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, primero que nada me gustaría agradecer a la Federación de Estudiantes de Farmacia por la invitación. Realmente es un placer estar con ustedes compartiendo un poco este tema que me parece que puede ser bastante interesante para todos los estudiantes de farmacia, porque es un poco algo que viene en aumento en su aplicación y teniendo un impacto cada vez más grande. Así que, nada, primero eso, agradecer y bueno, mandarles saludos desde aquí, desde Montevideo, Uruguay. Bien, el tema que les voy a comentar se llama farmacometría en dosificación de precisión y un poco el objetivo principal de mi charla, el objetivo principal que me propuse es introducir más que nada el tema de farmacometría, introducir la temática de farmacometría, introducir la dosificación de precisión informada por modelos, y también hablar un poco de cuál es la realidad en América Latina y qué oportunidades hay para trabajar en esto, que puede tener un gran impacto para la salud pública, para los pacientes en sus tratamientos individuales. ¿Sí? Entonces, un poco eso es el outline que vamos a tener. Después voy a estar más que a gusto de dialogar y discutir con ustedes cualquier pregunta o comentario que les surja. ¿Sí? Así que guarden esos comentarios para después intercambiar. Bien, me gusta siempre comenzar dándole un contexto al sistema en el cual estamos trabajando como farmacéuticos, ¿sí? Que es la interacción que se da entre el medicamento y el organismo, ¿sí? Cuando administramos una dosis, un medicamento, a un paciente determinado, lo que queremos, primero hay todo un motivo por el cual administramos ese medicamento, ¿sí? Pero una vez que
administramos el medicamento, elegimos una determinada forma farmacéutica, y elegimos una determinada, quizás también, marca comercial o un producto genérico, elegimos una determinada condición de administración, ¿sí? Con comida, en ayunas, etc. Lo que queremos es lograr, al final del día, una respuesta clínica favorable en un paciente. ¿Y eso qué significa? Significa que el paciente significa lograr los efectos para el cual estamos administrando el fármaco, ¿sí? Eficacia, y al mismo tiempo un perfil de seguridad adecuado, o sea, minimizar el perfil de efectos adversos, ¿sí? Una respuesta clínica favorable en el paciente, ¿sí? Y esto aplica tanto para lo que es prevención, como tratamiento de enfermedades, o el cambio de alguna condición fisiológica que estemos buscando con ese tratamiento. ¿Qué conecta la administración de una dosis con la respuesta clínica? La exposición al fármaco, ¿sí? El efecto que provoca un fármaco en el organismo está impulsado por una determinada exposición, por determinadas concentraciones en algunos sitios de acción donde tenemos los receptores. Esos fármacos se unen al receptor, cierta especificidad, y logran una determinada intensidad de efecto que luego se traduce en una respuesta clínica determinada. Ese efecto puede ser un efecto buscado o también un efecto adverso. Pero bueno, este es el marco de trabajo en el cual nos movemos, y siempre tenemos que ser conscientes cuáles son el objetivo final de todo el trabajo vinculado al área farmacéutica, ¿sí? Lo que es la farmacoterapia, ¿sí? Al momento de administrar un medicamento, el objetivo es lograr eficacia y seguridad en un paciente puntual, ¿sí? En un individuo. En términos cuantitativos, ¿sí? Porque ahí lo discutimos en términos cualitativos. En términos cuantitativos, esta interacción se puede estudiar a partir de determinadas características que tiene esta interacción medicamento-organismo, ¿sí? La característica principal que tiene que tener un fármaco para ser un buen candidato como fármaco, ¿sí? Como medicamento, es provocar un efecto, ¿sí? Determinados aspectos que se introducen dentro de lo que es la farmacodinámica, ¿sí? La farmacodinámica, o la característica farmacodinámica de un fármaco, es la capacidad que tiene ese fármaco para provocar un efecto en el organismo, ¿sí? Y muchas veces se comenta, o se refiere a la farmacodinámica como lo que el fármaco le hace al organismo. En términos cuantitativos, es la relación que tenemos entre la concentración de un principio activo y el efecto, una intensidad de efecto que provoca en el organismo, ¿sí? Fíjense que, obviamente, en este caso grafiqué 2 efectos, pero puede haber bastantes más, ¿sí? Un mismo activo puede provocar más de un efecto, sin lugar a duda. Por eso a veces tenemos un efecto de interés, un efecto buscado y algún efecto adverso. Un buen candidato a fármaco va a provocar una intensidad de efecto buscado, aquí dibujada en negro, a concentraciones menores que los efectos, que a las concentraciones que se logran intensidades significativas de un efecto tóxico, ¿sí? Aquí dibujado en naranja, ¿sí? Esta relación es una relación estática, ¿sí? No depende del tiempo, ¿sí? Y todos sabemos, cuando administramos un medicamento, ese medicamento va a ejercer un efecto, que esperemos que sea el efecto buscado, por un determinado tiempo, ¿sí? ¿Eso de qué depende? De la exposición que se genera en el organismo al principio activo. Y ahí es donde entra la farmacocinética, ¿sí? La farmacocinética es la exposición, qué tan expuesto está el organismo al fármaco, qué concentraciones se generan de fármaco en distintos fluidos y tejidos del organismo a lo largo del tiempo, ¿sí? También coloquialmente, o de manera más simple, se le podría decir lo que el organismo le hace al fármaco, porque el resultado de ese transcurso de concentraciones a lo largo del tiempo no es ni más ni menos que un resultado de cómo el organismo procesa un medicamento, cómo lo absorbe, cómo lo distribuye en fluidos y tejidos y cómo lo va eliminando, ¿sí? Entonces tenemos un perfil de concentración a lo largo del tiempo. Vean que, y es algo natural, creo que en bastantes
regiones, que es un fenómeno que siempre se ha dado en el área de la farmacéutica, que nos hemos enfocado mucho más en estudiar la farmacocinética que en estudiar la farmacodinámica, ¿sí? Pero si nosotros no tenemos, nosotros podemos estudiar mucho la exposición, ¿sí? ¿Qué posición se genera a un fármaco a lo largo del tiempo tras administrar una determinada dosis? Pero si yo no puedo interpretar esas concentraciones en términos de efectos, o sea, saber si esas concentraciones son eficaces, son seguras, ¿sí? Al mismo tiempo, entonces de poco valor va a tener el número, el valor de una concentración plasmática, por ejemplo, en un momento dado. Entonces, este marco de trabajo, ¿sí? Las dos relaciones, son muy importantes. Y algo también muy importante es la naturaleza que tiene cada tipo de característica. Por ejemplo, la concentración de muchos fármacos tiene una relación lineal respecto a la dosis. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, al aumentar la dosis al doble, la exposición podría aumentar el doble, ¿sí? Si es un sistema lineal, aumentará al doble. Sin embargo, no pasa lo mismo entre la relación entre la concentración y efecto. Por lo tanto, aumentar al doble la dosis y aumentar al doble la exposición no va a lograr el doble de la intensidad de un efecto buscado, ¿sí? Esas cosas hay que mucho tenerlas en cuenta para cuando nos enfrentamos frente a un diseño de una posología, ¿sí? Para tratar un determinado paciente. Entonces, realmente la combinación de la farmacocinética y la farmacodinámica lo que da lugar a la relación quizás más importante y de alguna manera menos estudiada, por lo menos para mí hasta hace algunos años, y por lo menos en mi formación como farmacéutico, que es la relación PK/PD, que surge de combinar las características cuantitativas farmacocinéticas con las características farmacodinámicas, porque, como les dije, la farmacodinámica es una relación estática, no cambia a lo largo del tiempo. El efecto a lo largo del tiempo, que es la relación PK/PD, cambia debido a que la exposición a lo largo del tiempo cambia, ¿sí? Y es realmente esto lo que más nos interesa, ¿sí? Nosotros queremos lograr un efecto determinado que sea con una intensidad significativa por un determinado tiempo, ¿sí? Y realmente es el descenso de este efecto el que tendría que obligar a administrar una nueva dosis, ¿sí? Y no tanto el descenso de la concentración, ¿sí? Muchas veces la aparición de un efecto determinado puede tener un retraso significativo respecto a la aparición del principio activo en el organismo, ¿sí? Y esos retrasos explican, por ejemplo, que para algunos principios activos que tienen una semivida muy rápida de eliminación, o sea, desaparecen rápido del organismo, sin embargo su efecto permanece por un tiempo bastante mayor, ¿sí? Entonces, quizás no habría que administrarlo cada tanta frecuencia, sino que hay que esperar a que el efecto que estamos buscando disminuya para volver a administrar una nueva dosis. Entonces, realmente cuantitativamente, cuando analizamos el sistema, está bueno ponernos con estas tres, tener bien claro estas tres características, ¿sí? Farmacocinética, farmacodinámica y relación PK/PD, que son las que explican lo que le voy a llamar variabilidad longitudinal, ¿sí? La variabilidad longitudinal, en el caso de la farmacocinética, es cómo cambia la concentración a lo largo del tiempo. En el caso de la respuesta PK/PD, cómo cambia el efecto a lo largo del tiempo, ¿sí? En el caso de la farmacodinámica, es cómo cambia el efecto con distintas concentraciones, ¿sí? Y esto en general lo podemos caracterizar cuantitativamente con distintos modelos. Y bien podríamos encontrar para un principio activo determinado un margen, ¿sí? Porque para este caso puntual yo tengo dos efectos, un efecto buscado y un efecto adverso. Por lo tanto, yo podría decir que, bueno, si ubico las concentraciones, esto puede ser concentración plasmática, puede ser concentración en distintos fluidos, ¿sí? Supongamos que es concentración plasmática, yo podría decir que si ubico las concentraciones dentro de este margen, ¿sí? Podría ser el margen terapéutico, entonces voy a estar logrando voy a estar logrando el efecto buscado con una intensidad significativa y el efecto adverso con una intensidad por debajo
de la significancia, o sea, evitando la toxicidad. ¿Sí? Entonces, si yo tengo bien claro eso, puedo diseñar, y lo tengo cuantificado en un modelo determinado, podría diseñar una posología para un paciente determinado. Vean la ventaja de luego analizar un sistema con concentraciones. Yo luego puedo medir una concentración, que es una variable, y si tengo bien claro esta relación concentración con distintos efectos, puedo interpretar ese valor. Sería muy difícil para todos los pacientes medir en distintos tiempos todos los efectos que puede estar provocando un principio activo. ¿Sí? Por lo tanto, la información farmacodinámica es muy importante, es sujeto de investigación, ¿sí? Pero a la hora de la práctica clínica, más que nada medimos concentraciones, porque es muy difícil medir todos los efectos. Por eso la farmacocinética de alguna manera tiene una relevancia en la práctica clínica bastante mayor, ¿sí? Está más presente de alguna manera. Bien, ahora, ¿cuál es la dificultad? La dificultad es que no es solo la variabilidad longitudinal la que está presente en la interacción medicamento-organismo, sino que tenemos otras fuentes de variabilidad, otros niveles de variabilidad, que hacen que pocos fármacos provoquen eficacia y seguridad bajo el mismo régimen posológico en todas las personas, ¿sí? En toda una población, ¿sí? Pensémoslo, sería lo más común que si todos tenemos algún dolor, por ejemplo, del mismo tipo, y todos tomamos la misma dosis, por ejemplo, de ibuprofeno, algunos tengan una respuesta eficaz, ¿sí? Bajando significativamente el nivel de dolor, y otras personas no, ¿sí? Este enfoque de administrar la misma dosis a todas las personas, sin importar sus características, se llama flat dose, ¿sí? La misma dosis para todas las personas, ¿sí? Es un enfoque que, debido a la variabilidad interindividual, ¿sí? Como a la variabilidad que tienen la variabilidad fisiológica, y variabilidad también en hábitos, distintas fuentes de variabilidad que ahora quizás vamos a hablar un poco más, no se logra la misma exposición, ¿sí? Luego de administrar una misma dosis del medicamento, y además, aún en personas que se logra la misma exposición, podríamos tener distintos efectos por variabilidad en la relación, en la relación farmacodinámica. ¿Qué factores contribuyen a la variabilidad en la respuesta a medicamentos? Bueno, tenemos factores vinculados al medicamento, a la formulación, por ejemplo, la marca comercial, ¿sí? Eso es bastante un problema, por lo menos en nuestra región, donde la bioequivalencia viene avanzando a pasos diferenciados. En algunos países tenemos por ejemplo, hay muchos medicamentos bioequivalentes, o hay una lista de fármacos a los cuales se le exige bioequivalencia, que es muy extensa. En otros países, como en el mío, en Uruguay, casi que nos manejamos con medicamentos que llamamos similares, que no tienen un estudio de bioequivalencia, por lo tanto aportan una variabilidad mayor, porque hay, al no ser evaluados in vivo, en personas, no hemos homogeneizado su calidad biofarmacéutica, por decirlo de alguna manera, respecto a una referencia, ¿sí? Esa es la gran ventaja de la bioequivalencia. Luego también puede haber variabilidad en las condiciones de administración. Por ejemplo, administrar un medicamento de día o de noche puede dar respuestas diferentes. Administrarlo con comida o en ayunas, ¿sí? Y luego también, más que nada, la variabilidad vinculada a los pacientes, ¿sí? Variabilidad que puede ser interindividual, ¿sí? Características individuales que presentan las personas que afectan tanto a la parte farmacocinética, a la parte farmacodinámica, como a la parte PKPD. Características, bueno, también, además, características que pueden afectar la variabilidad intraindividual, ¿sí? Un mismo paciente en distintos momentos también puede tener variabilidad, ¿sí? Entonces, realmente la foto, la imagen que tenemos que tener es un poco más de este tipo, ¿sí? Hay variabilidad. Cuando yo me marco un margen terapéutico,
¿sí? Y administro una dosis, bueno, va a haber pacientes que aún dentro de esas concentraciones pueden presentar toxicidad, ¿sí? O ineficacia, ¿sí? Porque la variabilidad realmente es la norma, ¿sí? La variabilidad está muy presente en cada una de estas distintas relaciones, tanto en el aspecto farmacocinético, como en el aspecto farmacodinámico, como en el aspecto PKPD, ¿sí? Miren, para poner un ejemplo más, un ejemplo real, este es un estudio de bioequivalencia que se realizó para la formulación lopinavir-ritonavir, ¿sí? Que es una coformulación que se utilizan como antirretroviral, son inhibidores de proteasa. Y esto es un estudio de bioequivalencia realizado en 72 personas, 72 voluntarios sanos, en condiciones de un ensayo clínico controlado, ¿sí? O sea, estamos hablando de 72 individuos seleccionados con criterios de inclusión y exclusión, ¿sí? O sea, una población bastante homogénea, ¿bien? Porque lo que realmente se quiere es comparar dos marcas comerciales diferentes, o sea, se quiere comparar la formulación, no se quiere comparar otras fuentes de variabilidad, por lo tanto se trata de que la población sea lo más homogénea posible, y bueno, se administra la misma dosis a todos esos individuos, y esta es el perfil de concentraciones a lo largo del tiempo. Este estudio se mantuvo hasta las 72 horas, el monitoreo de concentraciones, y vean la variabilidad que hay. Llega en niveles de concentración máxima, tenemos algunos voluntarios sanos que presentaron concentraciones en torno a los 3.000 miligramos litro, y otros en torno a los 8.000, ¿sí? Un poco cerca de los 8.000. Entonces, a nivel de concentración máxima, de la máxima exposición, hay diferencias muy importantes. Y también a nivel de la cinética de disposición del lopinavir. Algunos voluntarios presentan concentraciones muy bajas ya a las 24 horas, ¿sí? Mientras que otros presentan concentraciones significativas aún pasadas las 48 horas, ¿sí? Entonces, y esto es una población homogénea. Cuando pasamos a estudiar la población que realmente estamos tratando, que tiene otra fuente de variabilidad, el panorama se complica mucho más. Acá voy más a la variabilidad, que acá le llamo interocasión, ¿sí? Porque cuando analizamos un mismo paciente en distintos momentos, no es solo la variabilidad de su sistema, de su organismo, sería la variabilidad intraindividual la que puede estar afectando en la relación dosis-exposición-efecto, sino que pueden haber otras fuentes de variabilidad, cómo se hace la medición, cómo se administra la dosis, etc. Por eso preferimos muchas veces hablar de variabilidad interocasión. Esto es warfarina. La warfarina es un anticoagulante que, bueno, se utiliza bastante, ahora un poco menos, porque está siendo reemplazada por algunos nuevos tipos de principios activos. Pero bueno, la warfarina es un fármaco que se optimiza su posología, es característico porque su posología es optimizada, porque se hace un seguimiento midiendo el efecto, la intensidad de efectos. Y en este caso se mide, en este caso aparece el índice normalizado, índice internacional normalizado, que es un índice que mide la velocidad de coagulación, básicamente, ¿sí? Y que para algún tipo de pacientes tratamos de que esté entre 2 y 3, ¿sí? Hay otros tipos de pacientes que se trata, por ejemplo, de 2,5 a 3,5. Pero bueno, supongamos que queremos colocar el efecto entre 2 y 3. Y acá estamos midiendo directamente efecto, ¿sí? Que es una ventaja, porque al medir concentraciones y optimizar concentraciones, tampoco sabemos bien, o sea, tenemos otra variable, que es la relación farmacodinámica, y la relación PK/PD, que cómo esa exposición va a provocar el efecto. Pero aquí estamos midiendo directamente el efecto de interés. Y lo que les muestro acá son INRs medidos para distintos pacientes, estos son pacientes, en distintos momentos, ¿sí? Pero lo que voy con esto es, por ejemplo, distintos pacientes tienen distintos colores, y el paciente naranja es un paciente siempre en distintas observaciones, y distintos puntos son distintas observaciones que se le hizo a ese paciente en distintas ocasiones. Y miren, por ejemplo, para la misma dosis en ese paciente, a veces
bastante, está dentro del margen terapéutico, sin embargo otras tienen una respuesta subóptima, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, para este paciente, el azul, ¿sí? Con el cual se probaron distintas dosis, pero con esta dosis tiene concentraciones, tiene efectos a veces, que en algunos casos están por debajo del margen, ¿sí? Que es el que buscaba, debajo del target, y otras veces está por encima. Bien, entonces, y este vendría a ser la variabilidad de todo el sistema, ¿sí? Acá estamos viendo la variabilidad tanto en la parte farmacocinética, como en la exposición, como en la variabilidad en el efecto, ¿sí? Porque realmente no sabemos qué es lo que causa, o sea, en cada paciente puntual, esta variabilidad, pero probablemente sean fuentes farmacocinéticas, de variabilidad farmacocinética y farmacodinámica. Entonces, la variabilidad es la característica principal, ¿sí?, en la respuesta en una población de pacientes, ¿sí? Tenemos distintos niveles de variabilidad y distintas fuentes de variabilidad. Y la variabilidad es un fenómeno que es de lo más natural que hay y que se asocia con ineficacia o toxicidad farmacológica, porque si no existiese la variabilidad interindividual o interocasión, sería muy sencillo encontrar la dosis que en toda la población provoca el efecto buscado, y sería bastante sencillo lograr tratamientos seguros y eficaces, ¿sí? Sin embargo, por suerte, porque la variabilidad es algo bueno, bueno, pero tenemos este desafío, ¿sí?, de trabajar con la variabilidad para intentar caracterizarla, explicarla, ahora vamos a ver eso, y llegar a individualizar, o sea, encontrar la dosis que en cada paciente logre el efecto buscado y un perfil de seguridad apropiado. Entonces la variabilidad realmente exige desarrollar metodologías que integren el conocimiento vinculado a la variabilidad longitudinal, que es lo que les explicaba de los aspectos farmacocinéticos, los aspectos farmacodinámicos y la combinación, pero también integrarlo con herramientas estadísticas que permitan caracterizar la variabilidad interindividual, la variabilidad interocasión con un enfoque cuantitativo. Es fundamental el aspecto de enfoque cuantitativo porque si realmente nosotros no podemos medir, no podemos parametrizar el sistema, o sea, ahora vamos a hablar un poco de modelos, pero medir algunas variables que tienen un impacto significativo en farmacocinética, en farmacodinámica, realmente no vamos a poder hacer predicciones, simulaciones, ni vamos a poder anteponer a la variabilidad, ¿sí? Entonces, los desafíos son explicar la variabilidad y cuantificar la variabilidad no explicada. Y ahora vamos a ir un poco sobre esto y lo voy a explicar un poquito más. Pero estas metodologías, ¿sí?, que tienen que integrar, o sea, ese conocimiento farmacocinético, farmacodinámico, PKPD, con herramientas estadísticas, matemáticas, ¿sí?, se están volviendo claves para informar la toma de decisiones racionales en el desarrollo de medicamentos y en la farmacoterapia. Y eso es de lo que vamos a estar hablando. Pero antes vamos a hablar un poco más de otro ejemplo, para ir un poco bajando a tierra todo esto. Imagínense que tenemos un medicamento que administramos por infusión a una velocidad constante, ¿sí? Entonces tenemos una determinada variabilidad de concentraciones a lo largo del tiempo, una profusión a velocidad constante genera un aumento de concentraciones hasta que llegamos al estado estacionario, que es cuando la velocidad de ingreso del principio activo igual a la velocidad de eliminación, y cuando ocurre eso, la concentración se mantiene constante, ¿sí?, si no hay otras fuentes de variabilidad, si el sistema está constante. Entonces, en ese momento, hablamos de que llegamos a la concentración de estado estacionario, que en una perfusión intravenosa a velocidad constante es constante, valga la redundancia. Entonces, en este caso, es la variabilidad longitudinal, la podemos caracterizar con un modelo farmacocinético, que en este ejemplo tiene simplemente dos parámetros, ¿sí?, clearance y volumen de distribución.
estos en general son aspectos que los farmacéuticos estamos bastante familiarizados, ¿sí? Pero el volumen de distribución se asocia más a la distribución, a la capacidad de distribuirse de un principio activo en los distintos sitios del organismo, ¿sí? La capacidad básicamente de distribuirse desde el sitio donde estoy midiendo, donde estoy observando, estoy midiendo la concentración, hacia tejidos y espacios periféricos, en relación a donde estoy midiendo. Y el clearance mide la capacidad de eliminación que tiene el organismo, ¿sí? Pero con estos dos parámetros, por supuesto estoy usando un modelo que simplifica mucho la interacción medicamento-organismo, pero que, como ven, logra explicar el cambio de concentraciones a lo largo del tiempo, ¿sí? Con dos parámetros tengo relativamente un buen resultado, ¿sí? Midiendo, o sea, haciendo un análisis matemático, puedo darle un valor a estos dos parámetros para luego hacer algunas predicciones. Pero además, este modelo lo que también está mostrando es que logra explicar la variabilidad longitudinal para distintas dosis. En este caso se está administrando la velocidad, se está administrando la perfusión a velocidad constante, pero a distintas velocidades, ¿sí? Entonces cuando yo aumento la velocidad de ingreso, el sistema se estabiliza en una concentración mayor. Y si aún la aumento un poco más, se estabiliza en una concentración aún mayor. Como en este caso el sistema es lineal, la concentración de estado estacionario que se produce luego de administrar a velocidad constante de 5 miligramos hora, es la mitad de la que se produce si yo administro a 10 miligramos hora, ¿sí? Entonces, como les decía, sería bastante sencillo si este modelo valiera para todas las personas, ¿sí? El clearance, puntualmente, tiene un gran valor práctico, ¿sí? En la práctica clínica, porque es como parámetro, es lo que va a regular la concentración de estado estacionario, ¿sí? El clearance se puede, conceptualmente, se define como la velocidad de eliminación sobre la concentración que estoy observando, ¿sí? Entonces el clearance plasmático es velocidad de eliminación sobre concentración en plasma. En estado estacionario dijimos que la velocidad de eliminación era igual a la velocidad de ingreso. Por lo tanto, si acá sustituyo por la velocidad de ingreso, obtengo esta ecuación, que es que la concentración de estado estacionario es igual a la velocidad de ingreso sobre el clearance. Por lo tanto, si yo conozco el clearance para un fármaco en un individuo, ¿sí? En un individuo dado, yo puedo definir la velocidad de ingreso para lograr la concentración que yo quiera en estado estacionario, ¿sí? Y esa es una gran ventaja, porque es un parámetro, y yo, en función de ese parámetro, puedo definir la velocidad de ingreso, ¿sí? Entonces, con estos parámetros yo expliqué variabilidad longitudinal y a su vez puedo realizar una predicción para un individuo si conozco su clearance. Ahora, ¿cuál es la realidad? Yo puedo administrar por ejemplo, en este caso administro a 5 miligramos por hora a una población, a una muestra de pacientes, y cuando sé que estoy en estado estacionario, un poco por la sensibilidad de eliminación del principio activo, mido concentraciones y veo que ningún paciente estuvo dentro de la predicción del modelo, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? Acá lo que tengo es variabilidad interindividual en ese parámetro, en el clearance. Por supuesto, variabilidad interindividual en la capacidad de eliminar el principio activo entre los distintos pacientes que estoy estudiando. Entonces, algunos presentan concentraciones de estado estacionario mayores a las que predije, ¿sí? Los que tienen un clearance menor, y otros, los que tienen clearance mayor, presentan concentraciones de estado estacionario menores a las que yo predije, ¿sí? Y eso lo puedo analizar analizando la variabilidad interindividual en el clearance, que también es importante. ¿Por qué? Porque si yo propongo un régimen posológico, como 5 miligramos por hora, para una población de pacientes, para un tipo de paciente determinado, por ejemplo adultos, ¿sí? Porque, por ejemplo, para pacientes pediátricos podría proponer otra posología, yo lo que tengo que tener estudiada
tengo que estar convencido que con esa dosis que estoy proponiendo tengo la máxima probabilidad de lograr eficacia y seguridad en toda esa subpoblación de pacientes. ¿Sí? Obviamente no va a ser en toda, pero sí en una gran mayoría. ¿Sí? O sea, tener la máxima probabilidad de lograr eficacia y seguridad en una proporción significativa de pacientes. ¿Sí? Y eso va a depender de la variabilidad que tenga el fármaco, etcétera, de la variabilidad de la población en estudio, etcétera. Hay poblaciones más variables, hay fármacos más variables, pero conceptualmente podemos analizarlo así. Y ahí a qué... Sí. Perdón, escuché un ruido, no sé si alguien me estaba haciendo una pregunta. Bien, entonces, demos un paso más. A ver si... Entonces, a eso iba con conocer la variabilidad que no puedo explicar. Siempre va a haber una variabilidad que no puedo explicar. Yo voy a proponer una dosis, voy a administrar una dosis y las concentraciones van a variar, ¿sí? Y van a variar por fuentes que probablemente yo no tenga reconocidas, ¿sí? Podré reconocer alguna fuente de variabilidad, pero siempre va a haber alguna fuente de variabilidad que yo no puedo reconocer, que no puedo cuantificar, y por lo tanto siempre va a haber una variabilidad no explicada. Esa variabilidad no explicada, por ejemplo, en este caso la estoy representando con una distribución, ¿sí? Esta es una distribución, no importa de qué tipo, es una distribución normal, pero es un ejemplo nomás. En este caso donde la variabilidad es en clearance, entonces ¿qué pasa? En la población de pacientes presenta distintos clearance para este principio activo, ¿sí? Y presenta distintos clearance por razones que a priori no son conocidas. Entonces yo tengo una determinada variabilidad, ¿sí?, no explicada, que tengo que conocer cuantitativamente. ¿Por qué? Porque si yo no la conozco cuantitativamente, yo no sé bien cuál es la probabilidad de éxito que tengo al proponer un régimen posológico en una población determinada. Entonces eso es lo primero, cuantificar la variabilidad poblacional, la variabilidad que tengo para la exposición de un fármaco en una población. Y en este caso estamos simplificando a que esa variabilidad se asocia a un parámetro, el clearance, pero realmente va a haber muchos parámetros que tengan variabilidad, porque no solo va a haber variabilidad en la eliminación, también va a haber variabilidad en la distribución, variabilidad en la absorción, etc. ¿Sí? Estamos tratando fármacos por vía oral. Pero lo primero es eso, cuantificar la variabilidad no explicada. Mi segundo objetivo es intentar explicar esa variabilidad. O sea, por qué realmente distintas personas tienen distintos clearance plasmáticos. Y cómo cuantitativamente puedo estudiar ese fenómeno. Imagínense que yo estudio saco una muestra representativa de esta población y estudio sus clearance de eliminación para este fármaco, y encuentro que realmente acá tengo dos poblaciones. Tengo una población que tiene un clearance, que en este caso es clearance sub 1, ¿sí? Y otra población que tiene un clearance sub 2, menor. Y esta relación yo la puedo describir cuantitativamente. O sea, puedo decir que, por ejemplo, la población que pertenece, en este caso a la distribución naranja, tiene un clearance 2, que es una fracción con un número determinada del clearance 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Aquí lo que estoy haciendo es explicar la variabilidad. Quizás esta división de poblaciones se base en alguna característica individual que puedo reconocer, por ejemplo, el sexo de los pacientes, ¿sí? Entonces quizás esto sea el clearance para los hombres y esto el clearance para las mujeres, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que a priori, ¿sí?, en la situación anterior, yo tenía esta variabilidad no explicada, ¿sí?, en el clearance para este fármaco. Por lo tanto, si viene un paciente, yo voy a proponer una posología, ¿sí?, basándome en este clearance, que es el que tiene la máxima probabilidad de ser observado en un paciente, ¿sí?,
Entonces, este es mi único criterio, mi único valor cuantitativo para yo proponer una posología. Recuerden que si conozco el clearance, cambio la velocidad de perfusión y llego a la concentración que deseo. Entonces, yo voy a trabajar con el clearance que tiene la mayor probabilidad de existir en la población, que es el clearance poblacional. Entonces viene un nuevo paciente y yo me baso en esto, pero realmente mi margen de error es toda esta distribución, porque el paciente puede tener un clearance cercano al clearance poblacional, pero bien puede tener un clearance alejado. Y en ese caso puedo lograr llevar la situación a un tratamiento subterapéutico, por ejemplo. En esta nueva situación, cuando yo reconocí que el sexo de los pacientes, por ejemplo, tenía un impacto significativo en el clearance del fármaco y separé a las dos poblaciones cuantitativamente, entonces ahora yo cuando viene un nuevo paciente voy a fijarme en las características y voy a decir, bueno, ¿es hombre o es mujer? Si es un paciente hombre, entonces voy a basarme en este clearance. ¿Sí? Entonces voy a diseñar un determinado régimen posológico, ¿sí? Si es mujer, voy a basarme en este clearance para diseñar otro modelo. Como es un clearance menor, voy a proponer una dosis menor, ¿sí? Una velocidad de administración menor, porque realmente lo que quiero yo en esa población es lograr la misma concentración, la misma exposición. Y fíjense una cosa, el margen de error en las distintas poblaciones bajó, se vio reducido significativamente, porque estoy logrando explicar la variabilidad, ¿sí? O sea, parte de lo que hacía esta variabilidad es el sexo de los pacientes. Cuando yo reconozco cuantitativamente que el sexo tiene un impacto en el clearance, entonces lo incorporo dentro de mis métodos, ¿sí? Y ahora propongo una dosis diferente para hombres y para mujeres porque tienen clínicas de eliminación diferentes. Por lo tanto, cuando venga un nuevo paciente voy a tener una mayor probabilidad de, aún basándome en este clínico poblacional, tener un resultado eficaz y seguro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el margen de error, que es la variabilidad no explicada, ahora es menor. ¿Sí? Todo eso se llama el análisis poblacional. Ha tenido una explosión y un impacto, una práctica muy intensa y ha avanzado mucho en el marco de la farmacometría, ¿sí? Y después de una larga introducción llegamos a la farmacometría. La farmacometría ha sido definida como la ciencia de la farmacología cuantitativa. Esto a veces no dice mucho. Realmente la farmacometría es una disciplina científica. Yo prefiero llamarla disciplina antes que llamarla ciencia, porque realmente es un marco de trabajo, ¿sí? Es una disciplina científica caracterizada por el desarrollo y aplicación de modelos matemáticos y estadísticos que integran cuantitativamente propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de un principio activo, aspectos biofarmacéuticos del medicamento, o sea, lo que hace la formulación, características del paciente y características del progreso de la enfermedad, cómo va cambiando la enfermedad en cada paciente. ¿Para qué? Para poder caracterizar, entender y predecir procesos bioquímicos, fisiológicos, patológicos involucrados en la interacción medicamento-organismo. Y para poder realmente predecir y diseñar e informar decisiones vinculadas al desarrollo de medicamentos y a la optimización de dosis en la práctica clínica. ¿Sí? Porque si yo puedo predecir a nivel poblacional y luego individualizar cómo va a ser la farmacocinética, la farmacodinamia y la respuesta PK/PD en un paciente, realmente voy a poder tomar decisiones basadas con un sustento científico sólido. ¿Sí? Así se ven un poco los modelos con los cuales trabajamos en farmacometría. ¿Sí? Integramos estas propiedades, ¿sí? O relaciones farmacocinéticas, farmacodinámicas, también propiedades del sistema, para predecir un output, o sea, un devenir clínico.
¿sí? E intentar con esto informar la toma de decisiones tanto en el desarrollo de medicamentos como en la optimización de dosis, en la dosificación de precisión. Los modelos en farmacometría son modelos farmacocinéticos y modelos farmacodinámicos y modelos PKPD que además de estar construidos con una sólida base científica porque de alguna manera respetan el funcionamiento del sistema, o sea, reflejan cómo es el sistema, se nutren de aspectos estadísticos, ¿sí? Para intentar también explicar e incorporar aspectos vinculados a la variabilidad interindividual y la variabilidad interocasión que puede haber para un determinado principio activo. Y esos modelos van desde explicar la exposición al fármaco hasta explicar la respuesta clínica, ¿sí? Este es un modelo que tomé de un artículo publicado por la gente de Navarra, del grupo de la Universidad de Navarra, donde se muestra, se ejemplifica cómo la concentración en plasma pasa a la biofase y luego esa concentración en biofase provoca un efecto determinado que luego se traduce en una determinada respuesta clínica, ¿sí? Y esto se puede, si yo tengo la información, se puede medir y se pueden construir modelos incorporando los distintos aspectos y tener herramientas que apoyen tanto el desarrollo de medicamentos como la optimización de dosis. Estoy hablando ahora de modelos, ¿sí? ¿Qué es un modelo? Un modelo es algo que está en el corazón de la farmacometría, siempre hablamos de modelos farmacocinéticos, modelos farmacodinámicos, etc. Los modelos son representaciones del sistema, son representaciones simplificadas, ¿sí? Porque implican suposiciones que hacemos, porque no podemos numéricamente, matemáticamente representar todo el organismo con toda su complejidad. Entonces, hacemos modelos que son representaciones simplificadas del sistema que queremos estudiar y que nos permiten caracterizar el sistema, estudiar ese sistema, ¿sí? En este caso tengo un modelo tradicional, acá a la izquierda farmacocinético, bicompartimental, que es un modelo muy simple, y a la derecha tengo un modelo farmacocinético basado en fisiología que luego voy a comentar un poquito más. Pero sin duda más complejo porque detalla distintos órganos y distintos fluidos del organismo numéricamente. ¿Por qué construimos modelos? Para describir el comportamiento del sistema, conocer los mecanismos que son responsables de las variables que yo estoy midiendo, la concentración o el efecto, ¿sí? Algo importante en farmacometría es que los modelos, los distintos parámetros que aparecen en el modelo, tienen que tener, preferentemente, una explicación, un significado, lo puedo tener que interpretar de manera mecanística. O sea, por ejemplo, yo hablé del clearance hace un rato, el clearance lo puedo interpretar como la capacidad de eliminar un determinado principio activo que tiene el organismo. El volumen de distribución lo puedo interpretar como la capacidad de distribuirse del fármaco desde un sitio hacia tejidos y fluidos periféricos, ¿sí? Eso es clave porque si construimos los modelos respetando la mecánica del sistema que queremos reflejar, luego vamos a tener mucho mayor capacidad para hacer predicciones sobre qué va a pasar en situaciones que no observé. O sea, qué va a pasar, por ejemplo, si el sistema, en vez de tener este tamaño, ¿sí? Un adulto, tiene un tamaño mucho menor, ¿sí? Un niño. ¿Sí? Entonces yo puedo corregir algunos parámetros por el tamaño, ¿sí? Respetando la estructura mecanística del modelo, del sistema, ¿sí? Y corregir y tener una predicción para la farmacocinética, por ejemplo, en un niño, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la farmacometría no es simplemente un análisis de datos, sino que tiene un sustento científico que está dado por el conocimiento farmacéutico y el conocimiento médico, que es fundamental, que es lo que puede explicar que predicciones sean
tengan un nivel de precisión importante. Entonces, con esos modelos realizamos interpolaciones o extrapolaciones, en el mejor de los casos, respecto al comportamiento del sistema. Incluso podemos desarrollar herramientas predictivas en un contexto de correlaciones in vitro, in silico, in vivo. In silico se le dice al aspecto computacional. In vitro puede ser ensayos, por ejemplo, ensayos de disolución, que uno puede hacer en el laboratorio, puede introducir esa información en modelos y generar una predicción determinada para cómo va a ser la concentración en un determinado sitio del organismo. Entonces, ¿por qué lo construimos? Porque al hacer esto podemos informar realmente la toma de decisiones en el desarrollo de medicamentos y en la práctica clínica y también en la regulación de medicamentos. ¿Cómo se construyen? Bueno, conocimiento del sistema ya hablamos, es fundamental. Datos, tengo que tener información, ¿sí?, del sistema para alimentar esos modelos, y también métodos, que es un poco a veces el corazón o lo que hace a los distintos modelos, cómo los construyo, ¿sí?, cómo trabajo con esos modelos. Acá vamos a seguir hablando de warfarina, pero por ejemplo, en este caso, este es un set de datos del 68 que se usa mucho para trabajar con este tipo de modelos. Voy a hacer una pausa. Sí, sí, las preguntas, a ver si alguien me asiste ahí, las preguntas quizás las discutimos después, o quieren que haga una pausa ahora y vaya respondiendo preguntas y hacerlo un poco más interactivo. No tengo problema de hacerlo de las dos maneras. Pero como ustedes... Al final respondemos las preguntas. Bien, perfecto. Bueno, sigo entonces. Entonces, este ejemplo de warfarina es un set de datos en donde en este estudio se administró a, creo que fueron 100 pacientes, una dosis de warfarina, y se midió lo que se denomina actividad del complejo de protrombina, ¿sí? La warfarina produce anticoagulación porque inhibe la formación de factores de coagulación, ¿sí? Factores que se activan y que provocan le dan la característica de coagulación a la sangre. Entonces, la warfarina inhibe la formación de distintos factores, y la actividad de esos factores se puede medir en conjunto con esta variable, que es la actividad del complejo de protrombina, y así es como está informado en este caso. Entonces, lo que se ve aquí es que tenemos la respuesta farmacocinética, ¿sí?, la concentración de warfarina a lo largo del tiempo, ¿está bien?, luego de una determinada dosis en la población, en la muestra de estudio, y luego tengo acá la actividad del complejo de protrombina también medida en esa misma población a lo largo del tiempo. Vean cómo la actividad baja, ¿sí?, y luego comienza a recuperarse cuando las concentraciones ya pasaron. Vean algo interesante, el eje tiempo, si bien no está descrito en el eje aquí numéricamente, se puede ver que las concentraciones máximas de warfarina están bastante cerca de la dosis. Sin embargo, el efecto máximo no, ¿sí? Hay un retraso significativo, un delay, entre la concentración máxima y el efecto máximo. Y esto se puede analizar con distintos modelos, por ejemplo, un modelo farmacocinético y un modelo PKPD, ¿sí? En este caso, el modelo farmacocinético es un modelo monocompartimental que incluye, en este caso, una constante de absorción, porque es un medicamento administrado por vía oral, que mide la velocidad de ingreso, ¿sí?, de warfarina al plasma. Y luego tenemos un modelo para explicar cómo varía la actividad del complejo de protrombina, ¿sí?, que está representado por esa R, ¿sí? Entonces, en una situación basal, la actividad del complejo de protrombina es alimentada por la formación endógena de factores de la coagulación, y esos factores de coagulación también se van eliminando y se van disponiendo en el organismo. Entonces,
podemos tener una constante de ingreso para esos factores que explique la actividad inicial de complejo protrombina y también una desaparición. ¿Dónde afecta las concentraciones de warfarina? Afectan inhibiendo este ingreso, ¿sí?, de actividad de complejo protrombina, porque inhiben la formación de algunos de los factores de coagulación. Y yo esto lo puedo detallar numéricamente, ¿sí?, por supuesto basado en conocimiento de cómo actúa el principio activo en el organismo, ¿sí? Pero puedo detallarlo en un modelo que logre explicar tanto la respuesta farmacocinética como la respuesta PKPD. Esto que les estoy mostrando ahora se llama BPC. Es una sigla que viene de la palabra Visual Predictive Check. Lo que les estoy mostrando acá son, en puntos, vamos a centrarnos en la farmacocinética, en puntos están las observaciones de concentraciones en los distintos sujetos a lo largo del tiempo, y las líneas, ¿sí?, me describen la distribución de esas observaciones, ¿sí? La línea central es la mediana de esas observaciones, o sea, la mediana en la población de pacientes, y la línea superior e inferior son los percentiles, 95 y el percentil 5, ¿sí? Entonces, esa es la distribución de la observación. Las sombras que se muestran aquí son simulaciones realizadas a partir del modelo que les mostré antes, el modelo desarrollado. Entonces vean cómo a partir de tener datos, aplicar conocimiento farmacéutico y farmacológico, y conocimiento matemático y estadístico, aplicar un software determinado para analizar esos datos, yo genero un modelo que cuando lo dejo funcionar libremente, o sea, hago simulaciones de datos a partir de ese modelo, simula una mediana, que es esta sombra roja, es un intervalo de predicción, que está muy en concordancia con lo observado, ¿sí? Y también simula la distribución de los datos con una concordancia bastante buena, ¿sí? O sea, esta sombra azul superior es la predicción de simulaciones para el intervalo superior, para el percentil 95 de datos, ¿sí? A lo que voy con eso es que no solo estoy explicando variabilidad longitudinal, cómo cambia la concentración a lo largo del tiempo, también estoy explicando la variabilidad interindividual. Y esto, contar con un modelo así, puede ser muy favorable para luego generar predicciones para ver qué va a pasar con otra dosis en otro paciente, por ejemplo, ¿sí? Entonces la farmacometría es de alguna manera una disciplina integradora, ¿sí? Es multidisciplinaria, que integra, por supuesto, conocimiento en términos de farmacología, medicina y ciencias farmacéuticas, con aspectos matemáticos y estadísticos y aspectos computacionales y de la tecnología de la información, ¿sí? Este diagrama es bastante ilustrativo en términos de que, por ejemplo, el enfoque tradicional para estudiar la farmacocinética y la farmacodinamia integra, por supuesto, conocimiento, farmacología, medicina y ciencias farmacéuticas con matemática y estadística, pero no aplica de alguna manera los software, la capacidad computacional y no los mismos aspectos estadísticos que aplicamos en farmacometría. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Y también la inteligencia artificial forma parte, pero si aplico inteligencia artificial para estudiar datos, aún observaciones que yo pueda recabar en pacientes, pero sin tener en cuenta la base conceptual farmacológica, médica y farmacéutica, en realidad no voy a estar construyendo modelos mecanísticos, o sea, que reflejen el sistema. O sea, me estoy basando más en los datos, en cómo lo que observé del sistema, que en el real funcionamiento del sistema, ¿sí? Sin embargo, también puedo, en farmacometría, que incorpora, o sea, que en donde quiero realmente reflejar el funcionamiento del sistema para poder predecir su comportamiento en otras situaciones, yo puedo integrar también aspectos de inteligencia artificial para hacer algunos análisis.
Entonces viene siendo aplicada a la optimización de posologías, a comprender mecanísticamente el sistema, a estudiar poblaciones especiales, a diseñar experimentos. Cuando en el desarrollo de medicamentos es fundamental llevar adelante distintos ensayos clínicos, y esos ensayos tienen distintas variables, y simular esos ensayos antes de que ocurran es fundamental para asegurarme de que yo voy a hacer el ensayo y voy a obtener, voy a poder concluir, ¿sí? Voy a poder llegar a responder las preguntas que formulé antes para las cuales hice el ensayo, ¿sí? Entonces, diseño óptimo de experimentos también se apoya mucho con farmacometría, y análisis de progresión de la enfermedad también. Vamos a hablar un poco de historia de la farmacometría. De alguna manera esto empezó por los 70s, en la Universidad de San Francisco, la Universidad de California, San Francisco, con estos dos investigadores, Shiner y Bill, Lewis Shiner y Bill, Steve Bill, si no me equivoco, Stuart Bill, perdón, que desarrollaron los modelos lineales de efectos mixtos, ¿sí? Y esa fue la semilla que luego, porque los modelos no lineales de efectos mixtos son de alguna manera el corazón del enfoque poblacional como hoy es concebido. Pero en ese momento, en los 70, se desarrolló el concepto de farmacocinética poblacional, pero más que nada vinculado a la aplicación clínica. Vuelvo un poquito para contrastar y para explicarles qué es esto de modelos no lineales de efectos mixtos. El enfoque tradicional para el análisis poblacional, o sea, el análisis poblacional es tratar de estimar los distintos parámetros del sistema, pueden ser farmacocinéticos en este ejemplo, y cómo varían en una población, ¿sí? O sea, cuál es la media poblacional y cuál es la variabilidad interindividual. El enfoque tradicional lo que hace es, por ejemplo, administra una dosis a distintos pacientes o sujetos, mido sus concentraciones y luego estimo en cada paciente, en cada individuo, cuál es su clearance y su volumen de distribución, ¿sí? Eso en una etapa. Y en una segunda etapa hago, por ejemplo, la media y la desviación estándar de los parámetros que yo medí y tengo una distribución determinada. Por eso ese método se llama de 2 etapas. Ese es el método tradicional, preponderante. ¿Cuál es la principal limitante de este método? Que no es aplicable cuando tengo datos escasos. O sea, para poder aplicar este método necesito observaciones suficientes en cada uno de los pacientes por separado para poder desarrollar y aplicar un modelo farmacocinético o PKPD, ¿sí? Entonces, este método no es aplicable a datos escasos. Necesita datos ricos. ¿Qué quiere decir datos ricos? Cuando tengo suficientes datos en cada paciente, ¿sí? Y a lo largo del tiempo para desarrollar un modelo, para cuantificar un modelo. Pero ¿qué pasa cuando tengo, por ejemplo, en la práctica clínica, cuando mido una concentración a un paciente en valle, una concentración a otro paciente y así, ¿sí? Yo no podría desarrollar un modelo a partir de esas concentraciones con ese enfoque tradicional. Entonces, los modelos no lineales de efectos mixtos se desarrollaron para tratar de dar una solución a este problema, ¿sí? Y realmente lo que hacen es analizar a los distintos sujetos, pero a todos en simultáneo, considerando que todos los sujetos que yo tengo pertenecen a la misma población. O sea, los puedo analizar como que son parte de la misma población. Entonces, en un paso, simultáneamente, estimo los parámetros poblacionales. Vean, por ejemplo, que en este ejemplo, que es ilustrativo, el sujeto verde tiene 2 concentraciones, el sujeto azul tiene 3 observaciones, el rojo también, ¿sí? Distintas observaciones, pero a todos los puedo integrar para desarrollar un modelo. Y también podría ser un modelo para concentraciones muy separadas y en tiempos diferentes. Y esa es la gran ventaja que inicialmente mostraron estos modelos no lineales de efectos mixtos, que vinieron a hacer que esto de aplicar los modelos en la práctica clínica explote de alguna manera y tenga un impacto mucho mayor. No sé si se fijaron, pero para los observadores, en este ejemplo que les mostré de warfarina, hay muchos voluntarios que solo tienen datos a partir de las 24 horas, ¿sí? Solo tienen datos a partir de las 24 horas. Los datos para la absorción de warfarina
solo estaban disponibles para algunos pacientes. Sin embargo, el modelo que se pudo construir integrando toda esta información, porque asumiendo que todos estos pacientes pertenecen a la misma población, y por lo tanto que las características de absorción de estos pacientes donde se observó la absorción de warfarina también se podían aplicar para estos pacientes, ¿sí? Donde no se observó. Entonces, esa es de las principales ventajas que tienen los modelos no lineales de efectos mixtos, que son de alguna manera el corazón de la farmacometría. Luego de que esto se empezó a aplicar en la práctica clínica, se fue desarrollando, surgió el término farmacometría, pero aún en los 80 no era aceptado por la FDA. En los 90 se empezó a aplicar mucho la farmacometría en el desarrollo de medicamentos y empezó a haber un crecimiento exponencial en publicaciones científicas. La FDA a fines de los 90 publica una guía en farmacocinética poblacional para guiar, porque la industria lo estaba empezando a usar, entonces estaba empezando a mandar a la FDA aplicaciones donde tenían resultados de modelos, farmacométricos. Por lo tanto, era necesario una guía en farmacocinética poblacional. En los 2000 empezó a crecer mucho el campo, también basado en el incremento de capacidades computacionales, permitiendo aplicar modelos mucho más complejos. La EMA publica su guía de farmacocinética poblacional, y en los 2010, hasta el momento, se empieza a expandir las aplicaciones y se habla de dos nuevos paradigmas. El paradigma de el desarrollo de medicamentos informados por modelos, ¿sí? Farmacometría, y la dosificación de precisión informada por modelos, ¿sí? El Model Informed Drug Development, que es el MIDD, se ha definido como un marco de referencia para la predicción y extrapolación centrado en el conocimiento y en la inferencia generados a partir de modelos integrados que apuntan a mejorar la calidad, eficiencia y costo-efectividad en la toma de decisiones en el marco del desarrollo de fármacos. Y es algo que ya se observa que se está aplicando. O sea, hoy por hoy las empresas, las compañías, los laboratorios que se dedican al desarrollo de fármacos ponen mucho énfasis, tienen por lo menos una oficina o hacen muchos estudios de farmacometría para apoyar decisiones, incluso para generar simulaciones y dar respuesta a algunos pedidos de la autoridad sanitaria, ¿sí? Vamos a pasar un poquito más porque creo que nos queda un poco menos de tiempo y no quiero extenderme mucho en esto. Pero a lo largo del desarrollo de medicamentos, que empezamos por fases preclínicas, luego fases tempranas, fase 1, fase 2 temprana, donde se empieza a evaluar la efectividad del principio activo en ensayos clínicos controlados. Luego se pasa a estudios de fase 3. Por ejemplo, observaciones de estudios de fase 3 que pueden ser poquitas, pero en muchísimos pacientes, pueden ser analizadas con modelos de este tipo y permite un mayor aprovechamiento de la información, ¿sí? Entonces, todo esto en el desarrollo de fármacos, dentro del paradigma de aprender de los datos, generar modelos, los modelos generan predicciones, luego con esas predicciones, por ejemplo, diseño un ensayo clínico, hago el ensayo clínico, vuelvo a alimentar el modelo para corregir o ver si realmente la predicción fue buena, el modelo va ganando confianza y a lo largo del desarrollo de medicamentos se va trabajando en estos modelos, en este proceso de aprendizaje y confirmación que sirve genera una herramienta fundamental para informar la toma de decisiones. Y esto ahora, en este marco, va desde la selección de candidatos, ¿sí? De candidatos hasta la optimización de la dosis, pasando por ejemplo, la selección de la primera dosis en humanos. Hoy por hoy, casi todas las aplicaciones para registrar nuevos medicamentos se apoyan en este tipo de análisis. ¿Qué pasa entonces con la dosificación de precisión? Porque recuerden que en los 70 esta metodología empezó en la clínica, aprovechar datos que se observaban, datos escasos en pacientes. En la clínica yo no puedo sacar 20 muestras de sangre a un paciente, o 15 muestras de sangre.
Yo saco una, como mucho saco dos o tres, pero con eso no podría construir un modelo. Entonces en los 70 esta técnica se empezó a desarrollar para poder analizar la información escasa, pero en una población de pacientes que normalmente no es analizada. Sin embargo, ahí no fue donde explotó la farmacometría. La farmacometría explotó en el desarrollo de medicamentos, porque cuando la industria la incorporó, ahí la disciplina cobró una importancia mucho mayor, se invirtió mucho en generación de capacidades, en entrenamiento de investigadores, y luego, estos últimos años, se empieza a hablar de este nuevo paradigma, Model Informed Precision Dosing, dosificación de precisión informada por modelos, ¿sí? Que es un poco la vuelta de la farmacometría a la práctica clínica. Vean que cuando se desarrolla un medicamento, por más que se evalúen un gran número de pacientes en fase 3, ¿sí? Una vez que la información que se cuenta cuando un medicamento es aprobado y es habilitado para ir al mercado es de alguna manera limitada. O sea, hay criterios de inclusión y exclusión que hacen que, aún en los estudios fase 3, yo tenga una población limitada estudiada con el principio activo. Y cuando yo paso a la práctica clínica, hay muchos otros tipos de pacientes que podrían usar el principio activo, el fármaco, y que de alguna manera yo tengo que, puede haber variabilidad que haga que la dosis recomendada, una vez que un medicamento sale al mercado, no sea eficaz o segura en alguna de los distintos pacientes. Entonces, la utilización de modelos lo que permite es de alguna manera aprovechar la información recabada en el desarrollo de fármacos y también desarrollar modelos también de cero a partir de información en subpoblaciones para optimizar y tomar decisiones para individualizar los tratamientos en determinadas subpoblaciones. Por ejemplo, piensen en un estudio clínico que yo hago en pacientes, en neonatos, por ejemplo. Yo no puedo en neonatos sacar muchas muestras de sangre para caracterizar la farmacocinética o la farmacodinamia, ¿sí? de un determinado tratamiento. Pero si yo saco una muestra o dos muestras y tengo una población con un número significativo, yo podría construir estos modelos farmacométricos y poder representar el sistema con modelos y analizarlo mecanísticamente para poder informar decisiones y tener una herramienta predictiva que es los modelos que estuvimos conversando. La dosificación de precisión se enmarca dentro de la medicina de precisión. Creo que ya estuvieron hablando un poco de esto en el Congreso. En la medicina de precisión, básicamente, es indicar el tratamiento correcto al paciente correcto y en el momento justo, ¿sí? La dosificación de precisión alimenta este enfoque a través de la utilización de modelos farmacométricos, ¿sí? Y son modelos que también se pueden venir desde el desarrollo de medicamentos y ser aplicados a otras poblaciones en la práctica, o pueden desarrollarse a partir de datos que puedo recabar en la práctica clínica. Y esos modelos además los puedo ir evaluando, puedo evaluar si las predicciones dan resultados favorables, precisos, y con una exactitud aceptable, o los puedo ir modificando de acuerdo a las observaciones que recabo, para adecuar los resultados y para cada vez más tener un modelo más robusto que permita informar la toma de decisiones. Entonces, les quiero hablar por lo menos de dos. Hay un conjunto versátil de herramientas que se aplican tanto en el desarrollo de medicamentos como en la dosificación de precisión. Pero les quiero dar ejemplos de dos. Una de las principales es el pronóstico, la utilización de modelos poblacionales en el marco de un pronóstico bayesiano. Esto a veces suena un poco complicado, pero no es para nada difícil. Yo acá vuelvo con el modelo. Imagínense que en este caso, ¿sí? Yo desarrollé un modelo poblacional para warfarina que explica bien
la farmacocinética y la respuesta PK-PD de warfarina en esta población, ¿sí? En estos pacientes con los cuales yo llevé adelante el estudio, ¿está bien? Ahora bien, tengo un nuevo paciente, ahora quiero utilizar este modelo para guiar la dosificación en la práctica clínica, ¿sí? ¿Cómo hago? Entonces, viene un nuevo paciente y ¿cómo puedo usar este modelo, ¿sí? Esta predicción para individualizar el tratamiento en ese paciente? Yo con este modelo, esta herramienta matemática, podría, que en este caso está desarrollada para una determinada dosis que se usó en este estudio, podría, sabiendo que, por ejemplo, la warfarina presenta cinética lineal, podría generar una simulación para otras dosis de warfarina y ver cómo va cambiando el efecto, o sea, tanto la concentración como el efecto, y ahí adecuar la dosis para tener un efecto determinado, ¿sí? A lo largo del tiempo. Pero además de predecir el efecto, voy a predecir también la variabilidad interindividual, ¿sí? Entonces, eso básicamente me permite un modelo. Ahora, ¿cómo se usa esos modelos en la clínica? ¿Sí? En la clínica yo, por ejemplo, podría, por ejemplo, volvamos a trabajar con el clearance, ¿está bien? Podría reconocer que pacientes que tienen pesos corporales diferentes, ¿sí? En un ensayo clínico, presentan clearance diferentes. Por ejemplo, los pacientes, las personas que pesan 30 kilos, tienen un clearance que se distribuye en torno a esta media. Los pacientes que pesan 60, en torno a esta, 90 y 120. ¿Sí? Entonces, cuando yo no tengo ningún dato de un paciente, el clearance de un paciente que yo no tengo ninguna información puede variar entre este valor y este valor, ¿sí? Obviamente con una media de probabilidad máxima por alguna zona de aquí, ¿sí? Ahora, viene un paciente, ¿qué me voy a fijar? ¿Qué peso corporal tiene? Viene un paciente que pesa 60 kilos. Muy bien, utilizo el modelo para generar una simulación para un paciente de 60 kilos, utilizando el clearance de un paciente de 60 kilos, ¿sí? Entonces, en función del conocimiento que yo tengo para el clearance de la población de pacientes de 60 kilos, voy a predecir y voy a informar, voy a proponer un determinado régimen posológico, ¿sí? Ahora, luego de estar establecido ese régimen posológico, el paciente vuelve y voy a tomar una muestra, voy a observar qué concentración tuvo ese paciente con esa posología que yo diseñé a partir de mi modelo. Y voy a ver que en realidad el paciente, porque a priori el paciente puede tener cualquier clearance en torno a esta distribución. Obviamente reduje el error si yo comparo respecto a toda esta probabilidad, toda esta variabilidad interindividual. Pacientes de 60 kilos presentan clearance entre estos valores. Ahora yo observo una concentración en ese paciente y actualizo mi predicción. Parece que este paciente tiene un clearance mayor al que presentan pacientes de 60 kilos, ¿sí? Un poquito mayor. Entonces, el valor de la predicción de clearance se va actualizando. Y vean que el error va disminuyendo, o sea, el ancho de esta distribución. Ahora observo en otras ocasiones y con cada observación que yo hago en la clínica para este paciente voy alimentando mi modelo y voy actualizando los parámetros y voy afinando mi intervalo de posibilidades para encontrar el verdadero clearance de este paciente que pesa 60 kilos. Y así es como a partir de un modelo yo puedo ir actualizando los parámetros para individualizar el tratamiento, ¿sí? Porque con cada una de estas actualizaciones yo genero una predicción a partir del modelo y corrijo la dosis, ¿sí? Acá está un poco más expresado. Por ejemplo, imagínense que la media de la población, para la media de la población con una dosis determinada, se obtiene este perfil que está en verde, ¿sí? Ahora, yo administré ese perfil, esa dosis a un paciente y medí una concentración en ese paciente a predosis. Lo que veo acá, que es este punto, lo que veo es que ese paciente tiene una concentración a predosis bastante menor a la que yo estaba esperando en la población, ¿sí? Entonces,
actualizo mi modelo, ¿sí? Y ahora paso a tener un modelo más enfocado en este paciente porque integro la observación que recabé en ese paciente y genero una nueva predicción, o sea, modifico la dosis, ¿sí? Adapto la dosis a este individuo para que la nueva concentración, una vez que llega al estado estacionario, esté dentro del rango terapéutico, ¿sí? O sea, tendría que haber estado si el paciente ese estaba en la media de la población, de la probabilidad de la distribución de probabilidad para la población, pero este paciente tuvo un clearance mayor, por lo tanto tuve que aumentar la dosis, pero ese aumento de dosis, o sea, cuánto aumenté, lo evalué generando simulaciones a partir de un modelo. Nosotros estamos cada vez más incorporando esto tenemos una unidad de monitoreo de medicamentos en el Hospital Universitario de la Universidad de la República en Montevideo, y este es un ejemplo, por ejemplo, para ciclosporina. Desarrollamos un modelo a partir de datos recabados en la clínica. Este es un BPC para los datos que teníamos, y luego evaluamos la capacidad predictiva que tenía ese modelo en distintas ocasiones para los distintos pacientes. Esta es la capacidad predictiva, o sea, el margen de error, el error que observamos que tenía el modelo para la primera observación, la primera vez que observamos, o sea, usamos el modelo para proponer una posología en un nuevo paciente, un paciente que no se usó para construir el modelo. Entonces medimos, una vez que instauramos esa posología y el paciente la recibe y vuelve con una muestra a la unidad de monitoreo, evaluamos a ver cómo el modelo estuvo cerca de la predicción, o sea, predijo adecuadamente el resultado de la posología en ese paciente, ¿sí? Luego de esa observación, usamos esa observación para actualizar el modelo y generar una nueva predicción. Y vean cómo cambia, cómo mejora la exactitud. Este es el error, ¿sí? Cómo mejora la exactitud cuando yo voy agregando datos de los pacientes. Esta tercera ocasión se vio un poco desfavorecida porque son muy pocos pacientes, pero el salto principalmente acá está entre 1 y 2, que casi todos los pacientes fueron evaluados al menos en 2 ocasiones. Y en un marco general, la dosificación informada por modelos se está demostrando, en estudios prospectivos que se han hecho, está demostrando tener un impacto importante, logrando eficacia y seguridad en una mayor cantidad de pacientes. Estos modelos se integran en plataformas que, por ejemplo, pueden estar disponibles para los clínicos. Los médicos podrían tener estos modelos en plataformas simplificadas, donde, por ejemplo, ponen en una plataforma cuánto es la edad. Este es un ejemplo para warfarina al cual pueden acceder. Introducen la edad, el peso, el genotipo, porque el genotipo de CYP2, el polimorfismo de CYP12-9 y de la epoxidoreductasa afecta a la respuesta de warfarina. Entonces, si yo conozco el genotipo para ese paciente, puedo generar a partir de esta plataforma que tiene el modelo integrado una predicción de cómo va a ser el INR con una determinada dosis. Y luego que observé cómo fue el INR real en ese paciente, esas plataformas van haciendo la actualización bayesiana para dar nuevas recomendaciones. Entonces, estas plataformas en la clínica generan un cambio, o sea, son una herramienta que está teniendo mucho impacto en la individualización real de los tratamientos en distintos pacientes. La otra herramienta de la cual les voy a comentar muy poco, porque ya creo que estoy hablando hace demasiado tiempo, son los modelos PBPK, los modelos farmacocinéticos basados en fisiología, que son modelos mucho más detallados, que respetan estructuralmente cómo está compuesto, cómo se acomoda el organismo. Por supuesto que al tener mucho más parámetros necesito mucho más información, pero esos modelos se construyen con un enfoque que se llama bottom-up, o sea, integro información que tengo disponible para luego simular la farmacocinética y la farmacodinamia. Y esos modelos, al ser muy mecanísticos, son muy buenos en extrapolar. Y se están usando mucho en extrapolar, por ejemplo, una vez que yo puedo validar un modelo PBPK, en adultos puedo extrapolar a la población pediátrica, o extrapolar a
pacientes que tienen insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Entonces, estos modelos se están usando mucho para utilizar información del desarrollo de fármacos y extrapolarla a poblaciones que no fueron estudiadas durante el desarrollo de fármacos, pero sí van a recibir un tratamiento y que necesito generar una recomendación de dosis. Entonces, en un futuro, la perspectiva un poco es que estos modelos se van a ir aplicando cada vez más en la práctica clínica. Además, hay que tener en cuenta cómo se van alimentando. Cada vez tenemos más datos de los pacientes, tenemos un registro electrónico, y cada vez más podríamos tener, por ejemplo, acceso a dispositivos que obtengan variables, que midan distintos biomarcadores, ¿sí? en los pacientes, en su quehacer diario, y alimenten de alguna manera el modelo con un respaldo en la nube, por ejemplo, y ese modelo se vaya actualizando y genere predicciones para apoyar la toma de decisiones del cuerpo, del equipo de salud, ¿sí? Entonces, este paradigma un poco, lo que utiliza es, lo que está dando es una herramienta fundamental para aprovechar la información que yo tengo disponible, integrarla de manera mecanística y generar predicciones que puedan tener una exactitud adecuada. Y ya para finalizar, quiero redondear un poco con qué pasó con la farmacometría en América Latina. En América Latina hemos visto todo esto desde muy lejos, ¿sí? Como una montaña gigante que uno ve de lejos porque cada vez crece más, y cuando uno se quiere acercar a la temática es bastante compleja porque incorpora, obviamente, cosas farmacéuticas, pero también mucha matemática, estadística, computación, programación a veces, y uno tiene que incorporar muchos conceptos diferentes, entonces se va volviendo como un monstruo que uno ve de lejos, sabe que tiene una aplicación enorme, pero a veces da un poco de miedo abordar. Entonces hay muchos desafíos en la región, hay que desarrollar capacidades, hay que interactuar con la comunidad internacional que ha generado una experiencia muy importante, y esto, la farmacometría ha explotado principalmente en Europa y en Estados Unidos, también en Oceanía, principalmente porque son donde están las empresas multinacionales que desarrollan medicamentos, y es donde la farmacometría ha tenido una explosión importante. Entonces, interactuar con la comunidad internacional es clave para incorporar conocimientos, ¿sí? También conservar los recursos humanos. Muchas veces entrenamos profesionales, pero encuentran aplicación en países de Europa o en Estados Unidos. Entonces, es difícil conservar los recursos humanos. Y también involucrar sectores no académicos. O sea, un poco la farmacometría en América Latina ahora tiene una base más que nada académica, pero uno de los desafíos es involucrar sectores no académicos, involucrar a los equipos clínicos, involucrar a los laboratorios, para mostrarles las ventajas y el potencial que pueden tener aplicando esta herramienta. Hay muchas oportunidades, y una de las ventajas es que la inversión máxima que hay que hacer es en las capacidades de recursos humanos, es en el entrenamiento de personas. Por lo tanto, este congreso de estudiantes creo que está bueno ver esto como es algo que es una ventaja enorme para aprovechar los datos y para estudiar cómo interacciona el medicamento con el organismo y con distintos pacientes y distintas poblaciones, cómo adaptar posologías a distintas subpoblaciones, por ejemplo, desde neonatos, lactantes, hasta pacientes de la tercera edad, o pacientes que, por ejemplo, tienen una insuficiencia renal. Entonces se pueden generar modelos para distintas situaciones para adaptar la farmacoterapia, ¿sí? Y el principal desafío es entrenarnos, ¿sí? Generar capacidades. Y en un congreso de estudiantes creo que usted tiene la total capacidad de empezar a estudiar este tema, porque incorporar esto a nuestra región sin duda va a tener un impacto significativo, tanto aplicado a la industria como aplicado a la práctica clínica. Y, por supuesto, va a tener una mucho mayor expresión si lo utilizamos para resolver problemas locales. Entonces, hace unos 3 años, fundamos con otros colegas la Red Iberoamericana de Farmacometría,
los invito a visitar el sitio, que está en actualización, va a salir un sitio nuevo dentro de poco, pero los invito a acercarse a las distintas actividades que vamos haciendo. Hay bastantes redes sociales, y que estamos tratando de transitar este camino en comunidad. Entonces, los invito a acercarse y, bueno, y a formar parte de esto, si a aquellos que les interese. Entonces, bueno, me fui un poco del tiempo que tenía pensado, pero bueno, espero que haya quedado un poco claro, y estoy más que disponible, y será un placer discutir con ustedes o cualquier comentario que tengan. Muchas gracias, doctor. Tenemos bastantes preguntas realizadas por el público a lo largo de la charla. Entonces vamos a Bien. responder un par y después de esto vamos a tener la última dinámica y el acto de cierre para que no se lo pierdan. Entonces, Débora Rojas pregunta, muchas gracias, muy interesante la charla. Mis preguntas son, ¿qué tanta variación puede generar en los estudios con programas de software de dosificación el hecho de que los modelos poblacionales mayormente son hechos con poblaciones de zonas geográficas distintas? ¿Y cómo se ve el futuro en Latinoamérica con respecto al desarrollo de este tipo de programas usando población latinoamericana? ¿Qué tan complicado es tener acceso a la información de los pacientes de los hospitales para poder desarrollar los modelos poblacionales priori? Bueno, hay varias preguntas ahí, y está muy interesante esa pregunta. Uno de los grandes desafíos que tenemos en la región es poder aplicar estos modelos para estudiar la variabilidad poblacional que tenemos en nuestra población latinoamericana, ¿sí? Y en ese sentido es una oportunidad. Estos modelos sin duda son la herramienta que podría, con la cual se debería estudiar esta temática, ¿sí? Y se podrían, por ejemplo, uno puede utilizar un modelo que fue desarrollado en otra población, que está publicado, por ejemplo, bajarlo a un software y generar una predicción determinada para una dosis, para un plan posológico. Y luego ver cómo esa predicción contrasta con las observaciones en nuestra población, ¿sí? Entonces, si uno ve que hay diferencias significativas, entonces detecta la necesidad de estudiar la farmacocinética o la relación PK/PD en los pacientes a los cuales uno tiene acceso, ¿sí? Y desarrollar nuevos modelos. Entonces, hay una oportunidad enorme ahí de estudiar cómo nuestra característica de la población latinoamericana pueden tener un impacto significativo en la relación dosis, exposición, respuesta clínica. Y el acceso a los datos es algo en lo cual hay que trabajar localmente. Uno podría presentar esta temática a un equipo clínico y mostrar qué ventajas está teniendo en el resto, porque algo importante es que esto ya se está usando, se está aplicando en Europa y en Estados Unidos. O sea, los laboratorios que se dedican al desarrollo de nuevos medicamentos hacen mucho énfasis en estos modelos. La FDA, la EMA, tienen oficinas con investigadores que utilizan, o sea, oficinas de farmacometría, con investigadores que se dedican a desarrollar estos modelos para a veces exigir más o menos a un patrocinador para aceptar su petición de registro de un medicamento. Y hace pocos años relativamente se está empezando a usar en centros clínicos muy importantes, y se están viendo las ventajas que tiene este método. Entonces, si uno trabaja y habla con el equipo clínico y le muestra las ventajas que puede tener esto, bueno, ahí uno puede empezar a tener acceso a los datos, porque creo que un gran desafío del farmacéutico es establecer, por lo menos en Uruguay, establecer esa relación con el equipo médico para dar soluciones, y tener acceso a los datos es importante y a veces es un desafío, pero si uno demuestra que puede dar un valor agregado importante con este tipo de modelos, y hay que tener confianza que creo que se va a llegar a ese resultado porque los resultados están a la vista en otras partes del mundo, creo que se puede allanar el camino por ahí. Ok. ¿Le leo otra, doctor? Sí, ok. Buenas tardes. ¿Hay alguna manera de aprender programación en R por uno mismo que usted nos pueda recomendar?
Bueno, hay muchos cursos online. R es una herramienta que es un software abierto, o sea, es un entorno y tiene muchas herramientas. Se pueden hacer todos estos análisis que les mostré, se pueden hacer enteramente en R. Hay un centro, que es una consultora en Estados Unidos, que se llama Metrum, que se dedica un poco es una consultora de farmacometría, pero también se dedica a la enseñanza, y todos sus cursos están online. Si van a la página web de Metrum, van a encontrar cursos online, y uno de esos cursos es R para farmacometría, y comienzan o sea, desde la iniciación hasta temáticas más complejas. Y luego, si uno busca, también hay otros cursos. Nosotros, por ejemplo, también damos un curso que el año pasado fue abierto para estudiantes de fuera de Uruguay. Entonces, también es ponerse en contacto. Mi contacto está ahí también para escribirme en cualquier momento, y estaré encantado de comentar o de dar recomendaciones más puntuales. Espectador anónimo pregunta: hola, doctor Ibarra, muchas gracias por la charla. La farmacometría y específicamente la farmacocinética es una de las áreas de farmacia que me apasionan. Una consulta: ¿en dónde me recomendaría realizar una maestría o un doctorado en farmacometría? Bueno, cuando uno empieza una de las cosas que a mí me gusta mucho de la farmacometría es la comunidad. La comunidad, nosotros ya estamos generando uno, primero que nada, puede acercarse a Redif, ¿sí? A la Red Iberoamericana de Farmacometría, donde ya tenemos, año a año hacemos entrenamientos y hacemos un congreso anual, que el año pasado lo tuvimos que suspender, pero hacemos actividades online de formación, y hacemos mucho hincapié en la formación en español o en portugués también. Entonces, también está bueno la comunidad a nivel internacional, porque es muy acogedora en cierto sentido, porque no es una comunidad muy grande, y siempre hay centros en donde uno puede ponerse en contacto y estudiar. Quizás ahí me puede escribir y le puedo dar alguna recomendación más puntual, pero lo primero que recomendaría es ponerse en contacto con la comunidad, y creo que para nuestra región, Redif está haciendo la asociación de investigadores en farmacometría que un poco estamos trabajando en la región, y que sin duda ahí va a encontrar respuestas. Espectador anónimo pregunta: buenas tardes, doctor, gracias por este tema tan interesante. Mis preguntas son: imagina usted un futuro en el cual todos los medicamentos sean dosificados utilizando la PKPD. ¿Qué haría falta para que sea de uso cotidiano? Bueno, no sé si todos, pero por lo menos los medicamentos, primero tendríamos que pensar en los principios activos de estrecho margen terapéutico, y en este caso, porque el enfoque tradicional es monitoreo terapéutico de medicamentos, que es un poco, quizás a veces muy guiado por concentraciones que uno observa a predosis. Uno observa una concentración a predosis y en base a ese valor tiene que proponer otra dosis, y a veces no podemos tener mucho en cuenta las características del paciente. Y tampoco podemos saber mucho qué tan precisa va a ser esa predicción de alguna manera, y tampoco qué tan bien refleja la concentración a predosis todo lo que viene pasando en el intervalo interdosis, cómo fue la concentración máxima, cómo fue el área bajo la curva, etc. Y con modelos podemos dar respuesta a todas esas preguntas. Entonces, por lo menos todos los principios activos de estrecho margen terapéutico tendrían que tener este respaldo, y en un futuro, por ejemplo, podría haber modelos para todos, porque casi todos, si uno busca en internet, y van a ver que en la literatura hay modelos para casi todos los principios activos, porque se van estudiando, y uno los puede integrar y puede empezar a trabajar con ellos. Y por lo menos los principios activos de estrecho margen terapéutico deberían tener, y luego lo que deberíamos tener es modelos para usos off-label, por ejemplo, usos
en subpoblaciones donde a veces no hay un respaldo del proceso de desarrollo de medicamentos, ahí puedo usar modelos también para incorporar las características de esas subpoblaciones y proponer una posología adaptada a esa población. Entonces, en esos casos creo clave que tendríamos que tener ese respaldo y que podemos apostar a que en el futuro eso sea una realidad. Yo creo que además en Latinoamérica, que obviamente no es una región que esté enfocada al desarrollo de nuevos principios activos, porque la industria en general latinoamericana no desarrolla nuevos, no es una industria innovadora de nuevos principios activos. En algunos casos puede desarrollar nuevas formulaciones, eso también se puede apoyar con farmacometría, pero creo que resolver la práctica clínica en nuestra región sería como algo a lo cual nos podemos enfocar desde allá, porque las herramientas están. Entonces es algo en lo que podríamos avanzar bastante rápido. Y creo que es un futuro también bastante, algo en lo que podemos apostar, no es un ideal. Iván Berenes pregunta, buenas tardes, una consulta, ¿cuál sería el papel del farmacéutico en cuanto a la sugerencia de dosificación una vez que se tenga el sistema automatizado para la dosificación del medicamento? Bueno, muchos de los que estamos trabajando en desarrollo de estos modelos y que luego integramos los datos, hay que ver cómo fue tomado el dato, hay que ver la calidad de la muestra, si se tomó qué confiabilidad puede tener, cómo se actualiza el modelo para ese paciente, cómo se hacen los cálculos de dosis, porque luego también tenemos que pensar en interacciones farmacológicas, o sea, panoramas más complejos donde el farmacéutico sin duda tiene el conocimiento como para resolver las problemáticas que se puedan dar en ese caso. La mayoría de los investigadores en este campo inicialmente son farmacéuticos, que desarrollan los modelos y los aplican. Y luego generan las simulaciones para proponer otras dosis. Luego también hay ahora trabajando muchos ingenieros en computación, matemáticos, estadísticos. Es realmente un campo interdisciplinario, pero el farmacéutico sin duda tiene un rol bastante protagónico, me parece. Muchas gracias, doctor, y a todos por sus preguntas. Lamentamos si por cuestiones de tiempo no fue posible leerlas todas. Bien, yo también me disculpo un poco se me fue un poco el tiempo que quería hacer un poco más corto para tener un mayor tiempo de discusión, pero bueno, cualquier cosa tienen mis contactos y estaré estaré encantado en responder las preguntas que tengan aquí a mi mail. ¿Sí? Claro, le mandaremos las preguntas que faltaron. Bárbaro. Muchas gracias. Gracias a ustedes de nuevo por la invitación, un placer. Saludos para todos y todas. Saludos.